Hola, gracias nuevamente por estar con nosotros porque hoy estoy muy bien acompañada, pero quiero preguntarles algo a ustedes, la Navidad, ¿qué les genera? Porque a mí me genera como mucha nostalgia, es la época del año que más me gusta, me encanta, me fascina, pero siento que en este momento o en esta temporada afloran una cantidad de emociones y cosas, pero ahora como toda la inteligencia artificial y los filtros y ChatGPT y toda esta tecnología que a diario abruma y sale. Cada día hay algo nuevo que aprender, algo nuevo para hacer. Instagram cada vez se actualiza y una cantidad de cosas. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial en esta época? O sea, ¿cómo la manejamos? ¿Qué se debe hacer? O volvemos a lo real y volvemos a lo humano, a sentir, a ser nosotros, a estar, como digo yo, como libres de tanta cosa. Entonces, para hoy, y precisamente para hablar de esto, yo que soy la emotividad, pues, andante, estoy con Miguel Alejandro Jaez. Ahora sí lo dije bien, con Miguel Alejandro Jaez, economista, desarrollador de apps, una persona que entiende muchísimo de la tecnología, obviamente joven, acaba de cumplir 30 años, que está metido en el tema de la tecnología a pleno. Entonces, Miguel, muchas gracias por estar aquí en Por favor, hablemos. Gracias a ti por la invitación, un gusto No, estar acá. gracias. ¿Qué se siente en esta Navidad? O sea, ¿tú cómo sientes la Navidad? ¿Cómo te va? Bueno, yo siento la Navidad ahora como migrante, un migrante que lleva poco tiempo en los Estados Unidos, entonces la sensación es diferente, por supuesto, no es lo mismo como uno lo sentía, bueno, en Cuba, en mi país de origen, pero creo que cuando uno está en su lugar de origen, con su familia, más o menos con la misma gente de siempre, ya desde esta fecha uno empieza a sentir una energía diferente, pensando siempre en Cuba, en la época de estudiante o en la época laboral, siempre en Cuba, no sé, en otros países. Ya a partir del 15 de diciembre Ya el era. mundo empieza a paralizarse, pero ya desde el 1 de diciembre ya la gente se está planificando para cuando se paralice el mundo, es muy complicado. Entonces la energía siempre estaba ahí, la familia de diferentes provincias ya haciendo el plan para reunirse, porque esa es la fecha de toda la familia estar reunida. Esa energía se pierde, al menos yo la perdí cuando llegué a los Estados Unidos, porque la familia, buena parte de ella se quedó en Cuba por todas las, bueno, hablar de carencias en el primer mundo desde el punto de vista material tiene sus matices, pero también son carencias, toda la Claro. cuestión de la inestabilidad que implica llegar, acomodarse, encontrar cuál es el lugar de uno, si es que hay un lugar para uno en esta Sí, sociedad. Entonces, cambia. Por eso este año, simplemente el anterior, esta es mi tercera Navidad aquí, simplemente lo siento diferente. pero te da nostalgia. Sí, claro, siempre da nostalgia y es una nostalgia diferente, porque ya uno hace 4 años también la sentía, pero no es lo mismo sentir nostalgia estando en el mismo lugar donde se recrea tu nostalgia, o sea, sientes nostalgia de un grupo de personas en un lugar, pero estás en ese mismo lugar, o sientes nostalgia de lo que viviste con las mismas personas que están contigo en un periodo anterior. Esa nostalgia se cruza, pasa la barrera y se convierte en felicidad prácticamente. Ok. A una bueno, digo felicidad porque es algo extraño, este llorar de felicidad que uno pasa cuando está con la familia celebrando y empiezan a contar las historias de la fiesta anterior, Sí, eso sí, es sí. muy natural, pues todo eso se siente de esa manera así y aquí simplemente una nostalgia ya que es tristeza sin matices por estar lejos, en el caso de nosotros los migrantes cubanos que a veces nos sentimos el ombligo del mundo y no lo somos, pero hay una realidad nuestras familias, como mismo la de muchos migrantes latinoamericanos, tiene un poquitico de condiciones diferentes porque en el resto de América Latina, por lo general, hay electricidad y si no hay Está electricidad, muchísimo mejor, la familia está mejor y entonces tú exacto. tienes. Materialmente en Cuba hay grandes problemas de escasez, o sea, un nicaragüense, un centroamericano en última instancia sabe que si ayuda económicamente a su familia podrá tener lo que necesita. No ocurre así en Cuba que con el dinero para comprar las cosas simplemente no existe que comprar o no hay electricidad. Ok, y tú siendo un desarrollador con la tecnología y no sientes, lo voy a decir, como un poquito de frustración no poder ayudar también, porque en Cuba la tecnología está mucho más atrás de lo que vivimos acá en este primer mundo. Sí, en Cuba, bueno, Cuba conoció el Internet de manera masiva. No digo de manera masiva porque existe, o sea, yo usaba el Internet en Cuba desde los años 2000 a 2011. Bueno, aquí eso suena como muy atrasado, Sí, ¿no? Pero en el 2011 llegar a la casa y poder conectarse en Internet vía modem era
como Wow, tú trabajas con el gobierno, wow. era como, era la gente sospechosa, el que lograba conseguir una manera de conseguir internet en su casa en esa época era muy sospechoso. Pero de manera masiva llegó en el año 2018, finales del 2018. Eso te da idea de lo rápido que ha tenido que ser, lo abrupto y lo violento, desde el punto de vista epistemológico, que ha tenido que ser para el psicológico, para el cubano, de pronto estar apartado en una burbuja donde solo se podía consumir la información que daba el régimen cubano, a de pronto una ventana al mundo donde vas a poder encontrarte con medios serios, pero con medios chatarra. Entonces eso es por un lado la entrada tarde, y otro problema con la tecnología en Cuba es el tema del Internet. En este mundo de hoy, con toda la inteligencia artificial, la mal llamada inteligencia artificial, toda opera a través de Internet, todas. Okay. O sea, cuando digo todas de manera general, hay maneras, bueno, yo lo puedo hacer, donde podemos desarrollar inteligencia artificial de manera nativa para que opere en nuestros computadores. Pero las personas no saben ni va a hacer eso, porque más bien es para desarrolladores ese tipo de tecnología. El caso es que todo está en Internet. Entonces, con las limitaciones que hay de Internet en Cuba, no solo los costos, sino el acceso, cuando se va la electricidad en Cuba Todo, o sea, quedamos en nada. se apagan las torres también, algunas quedan funcionando más o menos, pero automáticamente el internet cae. Entonces, con esa realidad, sí, hay un atraso, y yo a veces lo pienso, hay muchas cosas de la vida cubana que se pudieran hacer mucho mejor, como todas, con un poquito de acceso a la tecnología, y que simplemente está fuera del horizonte porque culturalmente no es que estén atrasados, es que desde el punto de vista del uso de la tecnología no pueden llegar ahí porque las No hay condiciones materiales acceso, no es lo que no hay permiten. acceso, obvio, claro. ¿Por qué Exacto. mal llamada inteligencia artificial? Pero mira la cámara, mira, Sí, porque discúlpame, estás muy tímido. discúlpame, vamos a mirar la cámara también. Mal llamada. Sí, yo creo que sí. Yo te pregunto a ti, si para ti una calculadora es inteligencia artificial, me vas a decir que no. Claro, No es, porque tiene la calculadora tiene una, perdón, una traducción, por así decirlo, de un lenguaje que tú entiendes, el uno, el 2, el 3, el 4, con una simbología que tú entiendes, los números, los operadores numéricos básicos de una calculadora, y eso, lo que está ocurriendo dentro de la calculadora no es eso exactamente, sino una serie de procesos, digamos, con códigos y demás, ¿no? No es inteligencia artificial. Si yo te digo que mover el mouse en la computadora es inteligencia artificial, me vas a decir que no. Lo mismo, una traducción de un lenguaje, digamos, corporal, o sea, un movimiento que tú haces, lo que está ocurriendo detrás de la pantalla no es literalmente una caja con un ratón, ratón moviéndose, son códigos y números. Podemos estar así poniendo miles de ejemplos. Los virus. Un virus informático no es inteligencia artificial. Me digan, no, claro que no, es un código. Bueno, yo diría que tal y como se le llama inteligencia artificial hoy, algo que no lo es, un virus sería entonces inteligencia inteligencia artificial artificial, claro. o una calculadora, y no lo es. ¿Qué es lo que le llamamos inteligencia artificial? Como una operación de marketing, no es más que un sistema muy complejo, muy avanzado de algoritmos que son capaces de traducir el lenguaje hablado, bueno, el lenguaje bueno, hablado, y también, bueno, sí, el lenguaje humano, porque también traduce sonido, traducir el lenguaje humano a códigos. ¿Y eso qué tiene de especial? La complejidad, porque ya como uno toca la calculadora con el 2 3 4 ya había una traducción, ya el mouse implica una traducción, o sea, donde quiera que haya un interfaz de usuario intuitivo para nosotros, hay una traducción de eso que humanamente se entiende a un lenguaje de código. ¿Dónde está lo novedoso aquí? La complejidad. Entonces, el código matemático de una calculadora me caga a mí en. Voy a improvisar, no sé cuántas líneas, pero a veces muy pocas líneas de código de una calculadora. Imagino que no más una página de código. Creo que menos. La línea de código con el que opera una inteligencia artificial, una mal llamada inteligencia artificial, no podríamos descargarla en una computadora. Tendríamos que comprar teras y teras. Es decir, la diferencia está en la complejidad. Entonces, por ejemplo, uno le pide a ChatGPT, píntame un cuadrado. Bueno, voy a usar términos muy simplificados. ChatGPT es un modelo de lenguaje que tiene, entre comillas, porque no es tal cosa, tiene una base de datos con códigos de cuadrados, y él aleatoriamente te va a mostrar uno de los cuadrados. ¿En qué medida la inteligencia, mal llamada inteligencia artificial, va avanzando? En la En la medida medida que tú ves. que es capaz de esa amplitud de posibilidades para escoger, es capaz de conectar lo que tú dices con algo específico. O sea que tú, mientras más específico eres con la instrucción, que ella pueda conectar tu especificidad, pues tenga un código que se corresponda con eso que tú estás diciendo. Eso no es más que esos entrenamientos o Que lo afinamientos. estamos haciendo día a día en la medida que cada uno utilice Exacto. más y utilice más Y a su vez, ChatGPT o cualquiera o de sea, otras ¿cómo se creó? ¿Cómo herramientas. se creó? Simplemente, bueno, en mucha nube de misterio, son datos oficiales, acá no hay conspiración de ningún tipo. Eh, Allman, compañía, armaron una base de datos
brutalmente grande, Inmensa. según ellos, con información pública, lo cual es muy cuestionable, y pusieron eso a grandes servidores, o sea, la inteligencia artificial lleva algo que lo esté ejecutando, capacidad de cómputo, máquinas con microprocesadores, las gigafactorías, unas factorías inmensas, computadoras gigantes que consumen mucha agua, electricidad, se ponen a procesar toda esa información, estoy resumiendo, y no es que guarden todo en una base de datos, es que van traduciendo lo que van teniendo a código como si fuera aprendizaje, una especie de token, o sea, de unidades, si fueran neuronas, unidades de almacenamiento, y realmente no es que está en una base de datos, es que el código, el aprendizaje no es más que se traduzca a código, que es una información. Y con eso vemos todo este mundo Y de con ahora. tanto código como tú lo resumes rápidamente, o sea, ¿qué esperamos? ¿Qué va a pasar? A qué nos debemos eh, esperar que suceda en el mundo? Porque todo va, lo que yo decía al principio, todo va tan rápido. Sí. Quiero ligar como ahorita nosotros. Bueno, eso es una pregunta tan abierta que yo no sabría por dónde empezar. Pero creo que primero para saber a dónde vamos hay que entender esto, hay que entender los límites, o sea, qué es la Y si le van inteligencia, a poner límites, porque cuáles son los límites, hasta dónde puede llegar, a dónde nunca va a poder llegar, cuál es el costo que estamos enfrentando con esto. Y es que, por ejemplo, es decir, hay un gran filósofo de la historia de la humanidad, se llama Federico, en español, Federico Hegel, que él decía siempre que la mejor manera de resolver la enajenación es aceptándola, o sea, siendo consciente de ella, para que no me duela, ¿no? Para que no... yo creo que lo primero es saber a qué nos estamos enfrentando. Estamos enfrentando un mundo donde la capacidad de cómputo ha crecido demasiado y es capaz de generar cosas que a nuestra capacidad humana le sorprende porque simplemente nuestra capacidad humana no lo puede hacer. Cuando le subimos un PDF con un libro, lo resume en 5 segundos, es porque la velocidad de procesamiento de él, del del algoritmo y la algoritmo, sí. capacidad de cómputo que tiene detrás, la capacidad física, de electricidad para procesar eso, es mucho más fuerte que la de nosotros. Entonces, primero situarnos en que no es inteligencia, como mismo las impresoras 3D no son más que máquinas industriales que han existido siempre Desarrolladas en para... pequeño formato para darle salida al mercado. Fue una estrategia de marketing muy inteligente, igual que con la inteligencia artificial. Y que además saber, o sea, ahora, el límite, ¿cuál es el límite de todo eso? Sin mucha profundidad, sin mucha teoría, muy sencillo. Toda la inteligencia artificial que conocemos no es más que desarrollo de lenguaje. Y eso quiere decir que todo aquella que puede llegar a ser procesos tan complejos como nuestro pensamiento. Ahora, ¿dónde está el límite? No va a poder desarrollar. O sea, va a poder desarrollar un proceso similar al pensamiento que ocurre a través del lenguaje, pensamiento matemático, estas cosas que hacemos todo el tiempo, el aula y demás. Todo lo que sea estructurado lo puede reproducir. No es que lo está pensando, es que lo puede hacer y puede utilizar criterios de optimización que incluso nosotros no tenemos. Por los seres humanos, según un estudio científico, un primer nivel de economía incluso, somos intuitivamente sesgados. O sea, de manera natural no pensamos como un óptimo matemático. Es muy obvio también, se nota todos los días. Claro, obvio. Pero hay otro tipo de pensamiento que es el pensamiento no lingüístico, las emociones, sentimientos. Eso, la inteligencia artificial no puede llegar ahí porque como es un pensamiento no lingüístico, simplemente no puede. Y ahí sale del campo de la computación y la capacidad. Ya es imposible. O sea, eso no va a pasar, porque ahorita, por No está ejemplo, ahí, no está dentro de lo que llamamos inteligencia artificial. Ya ah, eso entra en el plano del Frankenstein. Ya eso es para los biólogos, que se les ok, ocurra algo con un cerebro alguna ahí. vaina, no sé, ok. Exacto. Sí, yo lo decía porque, bueno, ya escucharon a Miguel Alejandro, tú eres desarrollador de app, estás metido todo el cuento, entiende plenamente lo de los códigos y cómo manejar la inteligencia artificial. Pero ahorita, no sé, digo yo, no se está dejando de utilizar la inteligencia artificial, pero la gente sí quiere parecer más real, ¿no? Con tanto avatar, con tanta tecnología, con tanta cosa. Sí. Ahorita en plataformas digitales, lo dice, conecta con la gente, haz cosas que conecten, siéntete más humano, haz que... Entonces uno dice, esto raya, o sea, la teoría de lo que se está diciendo con lo que y utiliza apps y haz tal cosa y el Sí. algoritmo no sé qué y tienes que hacer tal cosa. O sea, es como, van como a la par, no Yo, sé. más o menos como yo lo entiendo, ¿no? Yo creo que lo que estamos hablando, ¿no? Quizás hablar un poco de los peligros y cómo enfrentar eso. Evidentemente, ser un hombre de las cavernas, volver al celular de teclitas,
no es la solución. Yo creo que lo primero era esto, ¿no? Situarnos. ¿De qué pasa? Aceptarlo y Exacto. entenderlo y ahora... De que el ser humano ha logrado desarrollar tecnología que tiene tanta capacidad que logra confundir al ser humano y pensar que esa tecnología que él mismo creó es autónoma. Entonces, separar eso. Eso no va a pasar. No, no va a haber autonomía de esa mal sin, llamada, como tú dices, inteligencia artificial. no, desde el punto de vista de la inteligencia artificial no la va a ver porque la autonomía no tiene que ver con el lenguaje, pensamiento A lingüístico. no ser que yo le dé el... Exacto, tiene que ver con que yo le pulsiones. dé el... Entonces, a no ser que se desarrolle, o sea, la autonomía, cuando uno le da la IA y decide algo, lo que está decidiendo uno o es un algoritmo que uno le dio la orientación de que optimice en función de algo, o es un modelo probabilístico, o sea, está escogiendo. La autonomía que tiene hoy la inteligencia artificial no es más que una elección aleatoria. Esa supuesta autonomía no es más que aleatoriedad. Entonces, la sustitución de eso por la autonomía tuya y mía y de todo el mundo son pulsiones, son arranques, ¿no? Esto, yo quiero esto, yo siento esto. No se puede porque no es capaz del lenguaje de desarrollar esa pulsión. Ya te digo, pasaría entonces a un biólogo, neurólogo loco, o no tan loco, que desarrolle otro ser vivo. Y aún así no existe todavía, muy poco probable que encuentre cómo, o sea, todavía la neurociencia no al punto de programarlo. Lo que quiero decir con esto que no pertenece al campo de la informática y la robótica, sino al campo de la biología, de la neurociencia todavía. También Microsoft está trabajando en máquinas que procesen de manera natural el mundo. Okay. Tomará tiempo, pero es otra cosa, es para crear, digamos, animales. Digo animales porque no van a tener la racionalidad todavía que tiene el ser humano, sino para optimizar procesos en el mundo físico, descubrir vacunas y demás, pero con cierto automatismo, o sea, automatizar, no a través del lenguaje matemático, sino una intuición natural. Entonces, crear una intuición con el mundo físico, algo que todavía está distante. Microsoft está empezando a trabajar en eso ahora mismo y que sigue sin sustituir esta pulsión humana. La pulsión humana son procesos físicos, químicos, de reacciones que ocurren. Todavía estamos hablando de que alguien tendría que ser capaz de reproducir eso y además orientarlo hacia lo que quiere. Todavía eso es ciencia ficción y no va a salir de este lado de la IA, va a salir, insisto, de las neurociencias, de la biología. Entonces podríamos estar tranquilos. Y la otra parte, tranquilos, no nos vamos no va a pasar. El día que una okay. máquina, esto, Que pase lo de Terminator, y lo de Yo Robot, que es el día que una máquina nos domine es porque alguien la está mandando a dominar. Eso es muy importante. Hay que temerle pero más. no faltará. Sí, exacto, sigue siendo un peligro, pero el peligro es que los dueños de las máquinas dominen a los No que no tenemos faltará. máquinas. Pero esa es la historia de la humanidad. El que tenía el palo, el que tenía la... El que tiene poder, el que tiene los datos, el que tiene la Entonces, información. no Eso ha siempre ha cambiado nada. pasado. Antes nos dominaban con tiros, ahora con tiros, con carros, con tanques de guerra, también nos pueden dominar con robots. Ya lo están haciendo, ¿no? Exacto, Eso lo hemos entonces visto, no... lo Sí, estamos viendo, pues desafortunadamente, en lo que está pasando. Google Pero nos bueno, domina. tú que eres tan joven, tú que estás metido en eso de la tecnología, si hacen falta los abrazos, eso no lo va a, Bueno, a hacer una inteligencia, una IA. yo te diría... Y yo lo decía por esta época que uno necesita tanto, lo que tú decías, volviendo a la añoranza, a la nostalgia, a esto, sí necesitamos realmente, por más que hayan mil avatars. Hay un tratamiento, una máquina, vamos a llamarle máquina, que existe hace mucho tiempo, o sea, décadas yo creo ya, para las personas autistas. Asperger, de ese grupo de gente, un autista un poco más clásico, más de película, que era una máquina para generar abrazos, porque hay muchos autistas que aún No, los calma. o no les gusta que los Y toquen, era ¿no? una máquina para eso. O sea, Oh. es la historia de alguien que la creó, tenía eso. O sea, ya la crearon, o sea, ya me fregué. Yo Ya dije que no se existe. podía, sí se Ahora, puede. es demasiado complicado porque cuando uno es humano y tiene un componente físico y un componente, vamos a llamarle racional, ¿a qué me refiero? El efecto que a ti te genera a nivel sensorial, que te hagan así, si digamos tienen la textura, el nivel de presión que puede tener un ser humano, tú puedes sentir, te guste o no, como si fuera un ser humano. Pero cuando tú haces así y tú miras y ves una máquina, o sea, lo que nos va a salvar, de la pregunta, ¿no? Lo que nos va a salvar del abrazo tecnológico
Además, la cuestión, sin caer en temas muy complejos, ya la sustitución sensorial humana existe en otros planos. Existe en el plano sensual abiertamente hace muchísimo Muchísimo tiempo. tiempo. Sabemos de cuándo, pero es una industria muy rentable. O sea, que llega al plano de los abrazos, que llega a todos los planos, las muñecas, hay un millón de cosas, va por uno. O sea, no es que la tecnología no pueda hacerlo, la tecnología va a poder, va a decidir uno. Lo que quiero decir con todo esto es que la tecnología va a poder llegar, está llegando ya a un grado, yo creo, a un grado de simulación. ¿Real? Es una realidad de ciencia ficción donde ya confunde que lo único que nos salva es verificar si es humano, es decir, no lo quiero porque no es humano. Bueno, obviamente existen muchas cosas ahorita para todo todo tipo de satisfacción, o sea, en general. Pero yo digo, uno, su mente en su cabeza sabe que no es lo real. O sea, si hace falta esa partecita que yo te digo, por más Sí, yo creo que se necesita como el abrazo de verdad. Por ejemplo, decían, y leí algo de Walt Disney, y decían que capacitaban a los empleados, era para dar el abrazo, y el abrazo debía durar hasta que la otra persona que tú abraces se retirara. O sea, que el abrazo que tú me das, me voy a quitar hasta que tú me dejes de abrazar a mí. Digamos que ese es el tiempo del abrazo sí, perfecto. No son ni 3 segundos, ni 10, ni 8, ni nada. Es cuando tú ya sientas claro. o lo que sea que sientas y ya decidas no abrazarme más. Entonces eso pasa con la inteligencia. Yo lo digo porque en esta época sí que lo necesitamos, un abrazo, y como estamos tan ávidos de eso, como estamos tan solos, como el mundo se volvió digital, se volvió esto, se volvió que la gente habla, no habla sino chatea. O sea, hemos perdido con tanta tecnología, hemos perdido esto de sentarnos a hablar y de, no, ya la gente, pienso yo y lo veo por mis hijos, como que eso ya no se da. Y pues cuando hay algo que ofrece una satisfacción parecida, similar, que reemplace, pues yo digo, bueno, está bien. Sí, ahí, bueno, yo creo dos cosas. Primero, es que, bueno, nosotros, incluso yo, que nacimos, crecimos con otra dinámica, nos choca. Por tanto, eso nos puede parecer una cuestión moral, ¿sabes? Porque no nos gusta, no nos hace sentir cómodos y demás. Pero hay otra cuestión que para mí es un poco más importante, o tan, Pero que no te gustan tanto los abrazos o tanto lo no, la artificial. parte tecnológica, como va sustituyendo Ah, ok. la vida. Eso, que la sustituye, eso Ahora, es lo que me la parece cuestión es, terrible. eso quiere decir que dentro de 2, 3 generaciones, por ejemplo, si la tecnología sigue así, ya eso va a ser una cuestión cultural perdida. Y uno antes de ponerse moralista, de que bueno, ya nadie se abraza, la pregunta es, ¿y cómo va a ser ese ser humano desde el punto de vista de valores, de capacidad? Es lo que más me preocuparía a mí. Ese ser humano, ¿cómo va a ser? Por ejemplo, la inteligencia artificial, no la inteligencia artificial, la tecnología, este tipo de pantallas, ya hay estudios donde el formato pequeño de pantalla horizontal y el escroleo, que es como se dice en Ujú. el anglicismo ese de subir la pantalla, reduce las capacidades cognitivas. Yo, por ejemplo, me estoy haciendo el hábito de no ver videos en Reel. Yo cuando voy a ver un video pongo el televisor, pongo Yo Netflix, también pongo el YouTube o televisor. algo y me Yo no soy siento. capaz de ver una película en el celular. A no, eso nunca he podido, ni lo No he puedo, intentado. me cuesta. O sea, yo digo, no, ni en el computador. O sea, no, Cuando, yo la veo en el televisor, yo exacto. cómoda, o sea, bien. Primero, eso quiere decir que los jóvenes dentro de 20 años van a tener capacidades cognitivas disminuidas. Eso se está estudiando respecto a Disminuidas. nosotros. Ahora, ¿cómo será esa persona? Ya sabemos Y que él dice respecto a nosotros si tienes 30 años. sí. Eres muy joven. Ahora, sí, pero la generación Z no se parece a la mía en muchos aspectos. ¿Tú qué generación eres? Porque yo ni quiero pensar cuál soy yo. Yo soy la generación. No, soy millennial Tú simplemente. eres millennial, Millennial claro. simplemente. Los Z. Porque los millennials son los que crecieron, llegaron con junto con la tecnología, ¿no? La desarrollaron como la par, más o Yo menos. no sé exacto, pero es como el 89 al 90 y Ujú, algo, algo ujú. así. 90 al 90 y algo. Eh, y ahora la pregunta es, ¿y cómo serán como personas? Ya hablo desde el punto de vista de la evolución, Social, social. su estructura mental, ¿cómo serán cuando ahora eso está empezando? ¿Cómo será el ser humano dentro de 300 años, dentro de 100 años, cuando ya todo el mundo interactúe
de esa manera extremadamente tecnológica. Es evidente que no va a ser el mismo tipo de humano que hemos sido en los últimos 150 años, por Obvio, ejemplo. totalmente. No sé hasta qué punto ese ser humano siga siendo humano. Ya no hablo de una máquina así, que nació de un proceso natural y demás. Gracias, eso es lo que yo digo, seguir Yo, siendo humanos. yo creo que no, lo más probable, o pienso especulativamente, que no sea humano desde el punto de vista como lo entendemos hoy, al punto, pienso yo, que las diferencias culturales sean mucho más grandes que la que hoy podemos ver entre las culturas del mundo. Yo creo que eso sí es peligroso, no porque vaya a ser malo, pues, sino porque yo creo que parte de lo que nos ha convertido en especie es esta cuestión de la empatía. Eso ya está estudiado a nivel de premio Nobel incluso. La competencia sí, sí, pero la colaboración también. Yo compito contigo, pero tienes que estar ahí para que tú existas, tengo que cuidar también que existas, ¿no? Claro. Yo creo que estas tecnologías, sin ningún tipo de especulación ni alarmismo, sí eliminan eso. Lo eliminan en el mismo Yo momento lo en que te van sabía, quitando la sí. barrera de qué es una cosa, qué es la otra. Lo eliminan Y está reemplazando una por en otra. que prefieres una inteligencia artificial o una tecnología a un trabajo humano. Esto lo digo sin moralismo, es puramente práctico. Sí es muy peligroso cómo eso arrastra o puede arrastrar o está arrastrando a lo que entendemos como ser humano. Todo eso es muy peligroso en estos tiempos, cómo se pierde ese sentido de lo colectivo, que no tiene que ver con comunismo, sino con especie humana. Claro. ¿Qué podemos hacer ahorita? Yo digo, obviamente tú lo dices claramente, un hombre joven que trabaja en tecnología, que lo diga así con esas palabras y tan claro, pues a mí ya me da más escalofrío porque yo sí pienso que nos hemos perdido y que Sí, un lo poco. que uno debería hacer es volver a lo real, volver a lo básico, volver a abrazarnos. Yo soy súper abrazadora, súper tocadora. Acá me ha costado porque acá la gente como que, Sí, como que se timbra, no son tan abrazadores, pero yo sí pienso que sí debemos abrazarnos, que sí debemos amarnos, que sí debemos respetarnos, que sí debemos hablar por teléfono, que sí debemos reunirnos, mirarnos a los ojos, llorar y decir, me siento mal, me siento bien y quiero compartir esta alegría o esta tristeza contigo, que eres mi amigo, mi hermano, mi mamá, mi papá. Y más en esta época. ¿Qué podríamos hacer desde ya, desde casa? Tú desde eres un casa. hombre tan joven y vuelvo y digo, como tan metido en la tecnología que lo avalo y me parece buenísimo, pero que está siendo muy consciente de lo que está pasando. ¿Qué De, podríamos hacer ahorita? La gente que nos está viendo, independientemente de la edad, la cultura, todo. Hoy, para esta Navidad, ¿qué podríamos hacer? Primero es bueno, desde la casa o desde la institución. Si combinamos las dos cosas, tengo que pasar obligatoriamente por la institución que es la escuela, ¿no? La institución educativa. El problema es que el mundo cambia más rápido de lo que la sociedad es capaz de generar respuestas. Y a veces el mundo arrastra instituciones y dinámicas dentro de las instituciones que no se ajustan. Vamos a entrarlo esto en materia. Todavía hoy en el mundo existe, consciente sobre todo, una institución educativa muy racionalista. A un niño, lo digo por experiencia, para mí no tiene sentido que un niño le pregunten en un examen que se aprenda de memoria, estando en mi educación, cuántos planetas tiene el sistema solar y a ese niño no le enseñan habilidades sociales mínimas. Yo lo que quiero decir es que las escuelas, el primer problema que tenemos es que las escuelas no forman seres humanos en un sentido general, forman en el mejor de los casos profesionales, en el caso realista forman simplemente autómatas de un proceso productivo. Esto no tiene que ver con capitalismo, socialismo, esto es todo. Vas Sí, a Cuba y la es lo mismo, educación general es en Colombia, en toda parte donde pasa los exactamente niños se aprenden una igual. cantidad de cosas que no son, no digo que no sean motivadoras, es que para qué sirven y la manera en que se evalúan. Para mí vale más una persona que tiene empatía, que tiene habilidades sociales, que sabe resolver problemas prácticos de la vida, que no tiene cajas negras. ¿Qué me refiero con cajas negras? Es increíble cómo las personas, me voy a incluir, yo lucho contra eso todo el tiempo, pero me cuesta. Tenemos todo el mundo para nosotros es una caja negra. ¿Qué significa? Tú no sabes cómo funciona esto, ni cómo funciona esto, ni cómo funciona esto, ni el reloj. Y detrás de todo lo que vemos en este mundo que nos parece tecnológicamente impensable, hay un razonamiento extremadamente básico, extremadamente sencillo, a veces binario. O sea, de hecho, las primeras computadoras funcionaban con un sistema binario. Una persona se le ocurrió que todo lo que hacía, todos los procesos se pueden expresar como un sistema de sí o no prácticamente. ¡Wow! Entonces, si vamos a saber algo que no sea lista de planetas, lista de zonas geográficas, lista de países, a mí me encanta saberme los países y las banderas, pero yo digo, ¿y qué?
sea, más me refiero a que hay que aprender un poco más de valores, y esto no es nada místico, es realista, aprender valores, aprender lo humano y aprender también una serie de pensamientos básicos que sirvan para todo en la vida. ¿Cuántas veces uno pasó por la escuela, cuántos años aprendiéndose cosas de memoria, que después cuando uno llega a la vida real dice, ¿Y eso si para qué lo me puedo, sirvió? sí, y cuánto uno hubiese podido aprender de capacidad de observación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo primero es que tenemos una escuela que está jugando en contra porque no prepara para esto. No quiere decir que no hay Y en excepciones. casa reforzamos. Exacto. No hay excepciones, perdón, hay excepciones, hay sobre todo en Japón, he visto algunos casos en Francia, en México. En México hay universidades donde te preparan en conocimientos ancestrales. Sí, en Colombia también hay Ay, qué una bueno. cantidad Dice, y claro, ya lo y están haciendo. Obviamente no es, desafortunadamente no es una cosa popular que que pueda accesar todo el mundo, sino pues hay matices, pero hay, debes tener un nivel de ingresos alto para que tu bebé claro, tenga ese tipo de educación, que debería ser general y obviamente exacto. para todos los Eso es en hijos. la, o sea, para no extendernos mucho con eso, pero la esencia, ¿no? Enseñar de otra manera, enseñar otra cosa mucho más humana y mucho más intelectiva, no tan repetitiva, tan... ¿Y en casa? Y en casa yo creo que lo primero es no, esto ¿Tú puede, tienes hijos? no tengo, puede sonar contradictorio, pero no reforzar una disciplina exagerada en la escuela por una sencilla razón, y esto es muy humano. Todos aprendemos lo que nos motiva. O sea, hay un grupo de personas que lamentablemente tienen un coeficiente intelectual bajo, pero yo estoy seguro que esas personas con coeficiente intelectual bajo debe haber algo que lo hagan muy bien. No mejor que todo el mundo, que lo hagan muy bien. Entonces tenemos un problema, primero en la institución, y la casa no puede ser parte de esa manera de castigo de aprendizaje. Esto lo digo, cualquiera dirá, bueno, este fue pésimo en la escuela. No, me fue muy bien y justamente porque lo conozco y sé lo innecesario que es mucho de esos procesos, de manera, desde el punto de vista del tiempo que te ocupas, desde el punto de vista de la dinámica, y todos aprendemos en la vida cosas cuando nos hacen falta. Y todos tenemos una manera de aprendizaje totalmente Exacto. diferente. Para Miguel, que es súper hábil y con las computadoras, pues a mí me cuesta porque Y de me verdad gusta cosa. más otro tipo de cosas, me gusta más Entonces, hablar, me distraigo. O sea, tenemos, yo lo llevo al aprendizaje porque la primera manera de hacer que una persona no se vuelva un autómata de algo y un distanciado socialmente es que socialmente se sienta bien. Entonces, lo primero es que el socialmente, proceso de sí. aprendizaje sea lo más agradable posible. Entonces, ya que la escuela no te lo hace, que por lo menos la casa te lo haga. Ya cuando en la casa los padres tratan al hijo sin castigo de una manera innecesaria con estas cosas, no quiere decir convertirlo en un desastre. Esto No, tiene no, no, matices, no. pero espero que se entienda. Todo hasta su... Un niño que no le fue bien con la matemática, a lo mejor, lo digo por experiencia, yo salía bien en matemáticas, pero decía, ¿y esto qué cosa es? ¿Para qué sirve esto? Tanto fue el trauma que terminé en Cuba dando clases particulares de matemáticas a jóvenes para que no tuvieran la frustración que tenía yo, que lo que hacía era aprendérmelo de memoria. No eran los muchachos, claro, hay gente que no va a entender. Entonces, jugar con todo esto ya es lo primero. Yo te entiendo humanamente. Cuando tú a alguien le das esa empatía, sobre todo a un niño, se está sintiendo un poquito menos solo. Yo no soy psicólogo, pero creo que romper con esa dinámica, porque la escuela refuerza que uno se aísle en el teléfono, en la tecnología. Y ya después de eso, entonces ya queda lo que todos podemos suponer, que es enseñar el trato humano, rescatar, o sea, que sea una obligación, para mí debería ser una obligación para la familia, el niño, criarlo en un ambiente de trato humano. Y esto no es solo algo místico, es algo muy práctico. Posiblemente ese niño que sea criado en un ambiente humano, de interacción social, con habilidades sociales, le va a ir mucho mejor en la vida que el que está Que todo uno el que día, está rezagado, que o sea, que está con pueda, una tablet. que pueda jugar, que pueda practicar deportes, que sienta. No, bueno, pensarle que un niño piense que el mundo le queda chiquito no es posible, pero que el niño se sienta libre en el mundo a la hora de interactuar. Y eso va formando adultos con habilidades sociales, con una inteligencia emocional que aunque no le enseñes, de ahí deriva una inteligencia emocional. No estoy hablando de filosofía del castigo, estoy hablando de interacción de manera inteligente con la sociedad. Ser más humanos, ¿no? Ser más humano se puede resumir en eso, en hábitos de empatía, porque es inevitable interactuar de una manera natural con personas y desarrollar empatía. Y eso, con mayor respeto, acá en Estados Unidos, yo ya he visto muchachitos de 13, 14, 15, esas edades donde ya son un poco diferentes. No se parecen a como era mi generación cuando era niño, y hay como los padres como una especie de línea. Esto es muy, muy delicado, muy polémico, donde no les importa que los muchachos sean así como
hacia adentro Sí, todo el como tiempo. tan Es como, rezagados, él como es tan así. idos, Eso yo he algo visto así. ya influencers de estos latinos que hacen cosas de humor. Hace poco vi uno que, Marco. Marco Ujú. es venezolano, Sí, puede ser. Ay, venezolano. qué bueno, no le cambié la nacionalidad. Marco y Marco era un chiste con el sobrino. Y el sobrino de Marco era con el gorro, con Sí, sí, una sí, sí, capucha sí, puesta. sí. Estaba en la ducha con la capucha, estaba en una boda. Simplemente es un problema que se ha llevado a eso. Y Pero socialmente lo estamos permitiendo, que es lo peor. exacto. Bueno, lo digo por casa. Fíjate que las universidades de élite de Estados Unidos, que son las de élite del mundo, tienen una vida social muy importante. Ahí se hacen hermandades secretas, se hacen tatuajes, Sí, porque van ahí los genios. Todos estos genios ahora, las grandes tecnologías, pasaron por las mismas, por Yale, por aquí, por allá, por Stanford, dieron vueltas por los mismos lugares, todos se conocen, porque hay una vida social muy importante. No y es quiero, que es súper importante. Yo digo que eso es, bueno, debe ser porque yo soy toda sí, sociable, sí, pero es que es eso. para mí eso es súper importante. Eso nos hace especie. Durante mucho tiempo se ha creado, no sé cómo sería antes de la tecnología, se ha fomentado y se ha estigmatizado, pero es un peligro realmente porque se está masivizando el perfil de lo que en Cuba se le llama el nerd, el clásico muchachito de la computadora y del celular que está ahí todo el tiempo encerrado y que los famosos Sheldon Cooper, eso se ha convertido en un personaje Sí, 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 icónico de sí, la sí. cultura popular, pero que está bien cuando son 4 o 5. Pero todos, Los ¿cuál es muchachos el problema? tienden Es que a eso, todos. es grave. Y bueno, ya con las personas un poco más avanzadas no está ese peligro, pero están otros, que es que la tecnología excesiva, todo es pura neurociencia, genera unos estados de ansiedad y de Ansiedad y depresión. genera dopamina y genera Este angustia, cuarto, ansiedad, o el sea, cuarto oscuro, con la pantalla del teléfono, con tanto brillo, pasándole tan rápido, genera unos estados de ansiedad. Pero esto en la tecnología es un poquito más fuerte porque el efecto es negativo. bueno, ya saben, acá nosotros nos podríamos quedar hablando horas y horas, obviamente, súper invitadísimo para una próxima, porque esto hay mucho por Te hablar. agradezco. Yo sigo pensando que esto lo volvemos a ver, lo tenemos que volver humano. Es importante saber de tecnología, es importante tener claro los desarrollos para no quedarnos, porque necesitamos estar, pues, aquí generando absolutamente todo. Para la próxima vamos a hablar con Miguel, si quieres, obviamente, Con gusto. cómo está la tecnología en los campos, en lo normal, en lo que hacía uno habitualmente sin tanta tecnología, entonces aplicado obviamente a lo que yo hago, cómo lo se podría manejar, cuáles son las consecuencias y los beneficios de tanta tecnología. Pero ahorita específicamente para Navidad, como lo decía Miguel, es volver a lo humano, volver a realmente abrazos reales, volvamos a lo básico, a sentarnos en la mesa, a contarnos cómo nos fue en el día, a tener una charla de verdad con las personas que amamos, independientemente de la relación que tengamos. Es que seamos honestos en, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, y así lo demostramos porque está totalmente demostrado que la tecnología hasta el momento con emociones no ha llegado. ¿O sí? No, 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 no. Que simule emociones, sí, Es eso otra sí. cosa. Pero Pero no, todavía no. Dejémoslo en que no. no, 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 no llega todavía. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Miguel, en serio, No, gracias a muchas ti. gracias, de verdad, qué buena compañía tuve hoy y ustedes ya saben. Conéctense, compártanme y acá vamos a seguir hablando. Bye bye.